Las estrellas se ven diferentes en esta parte del espacio. El comandante Bexel estaba de pie en el puente de su nave, observando la interminable oscuridad a través de la gran ventana. Sus antebrazos se movían sobre los paneles de control con la facilidad de la práctica. La flota de exploración Ceprian llevaba 6 meses viajando, cartografiando nuevos sistemas y buscando planetas que pudieran ser útiles para su gente. Bestol había hecho este trabajo durante 30 años. Era bueno en ello. Su piel gris mostraba las marcas de la edad, y sus grandes ojos negros habían visto muchos mundos extraños. Pero hoy se sentía diferente. Hoy, sus sensores detectaban algo que no debería estar allí. El comandante exclamó su ciencia. La oficial Katara, desde el otro lado del puente. Su voz tenía el tono plano e inexpresivo que usaban todos los Ceprians. Estamos detectando estructuras artificiales en el tercer sistema más adelante. Bexel centró su atención en los datos que fluían por sus pantallas. La información era clara pero preocupante. Había edificios en el tercer planeta. Grandes. Alguien había construido un asentamiento allí. Pero según sus mapas estelares, este sistema estaba vacío. Nadie vivía aquí. Nadie había vivido nunca aquí. Ejecuten un escaneo completo, ordenó Bestol. Su tripulación se movió rápidamente, con las manos moviéndose sobre los controles, con la eficiencia que hacía de los cepurianos excelentes exploradores. En cuestión de minutos, aparecieron más datos en sus pantallas. Lo que vio lo hizo detenerse. El asentamiento se estaba muriendo. Los edificios estaban dañados. Muchos mostraban signos de falla estructural. Las lecturas de energía eran débiles y cada vez más débiles. Los niveles de radiación eran lo suficientemente altos como para matar a la mayoría de las especies conocidas. Lo que haya construido este lugar estaba muerto o pronto lo estaría. Comandante, dijo Katara, con la voz aún apagada, pero de alguna manera más urgente. Los sistemas de soporte vital están fallando. Según nuestros cálculos, deberían haber fallado por completo hace 3 meses. Bexil estudió los datos con más atención. Su mente lógica analizó las cifras. La colonia había sido construida para albergar a una gran población. Las estructuras originales podrían haber albergado a unos 50.000 seres, pero ahora sus sensores solo mostraban unas 8.000 señales de vida. El resto había desaparecido. ¿Qué especie construyó esto?, preguntó. Katara trabajó en su puesto durante varios minutos antes de responder. Desconocido, comandante. Los métodos de construcción son desconocidos. Los materiales son básicos, pero se usan de maneras nunca antes vistas. Y las señales de vida son extrañas, muy extrañas. Bexel miró el planeta en su pantalla principal. Era un buen mundo con océanos azules y continentes verdes. El tipo de lugar que sería un buen hogar para muchas especies. Pero algo había salido mal. Muy mal. Muéstrame las señales de vida, ordenó. Los datos aparecieron en su pantalla. Y Bexel sintió algo que rara vez experimentaba. Confusión. Los seres del planeta tenían una biología similar a la de varias especies que conocía, pero diferentes en aspectos importantes. Eran más pequeños que los ceprianos, solo tenían 2 brazos y parecían necesitar más oxígeno que la mayoría de las personas. Pero esa no era la parte confusa. Lo confuso era que seguían vivos, según todos los cálculos. Las computadoras de su nave podían hacer que la colonia debería haber sido abandonada hace meses. La radiación por sí sola debería haber matado a todos. Los sistemas de energía defectuosos deberían haber hecho la vida imposible. Los edificios dañados deberían haber sido inhabitable. Sin embargo, allí estaban 8.000 seres viviendo, trabajando y sobreviviendo de alguna manera en condiciones que deberían haberlos matado. Comandante, gritó otro oficial. Estamos detectando señales de comunicación del planeta. Intentan contactar con alguien. Bestol escuchó los mensajes traducidos. Los seres pedían ayuda, pero no que escaparan. Pedían suministros, repuestos, equipo médico. Planeaban quedarse. Planeaban reconstruir. Planeaban sobrevivir. Esto no tiene sentido, dijo Katara, expresando lo que todos pensaban. Deberían evacuar. Deberían abandonar este lugar y encontrar un lugar seguro donde vivir. Pero los mensajes continuaban. Los seres del planeta estaban organizando cuadrillas de trabajo. Planeaban reparar sus edificios dañados. Cultivaban alimentos en una tierra que, según el escáner Ceprian, estaba casi muerta. Cuidaban de enfermos con medicamentos que deberían haberse agotado.
Meses atrás, Bexel tomó una decisión que lo cambiaría todo. En lugar de anunciar su presencia, observaría. Estudiaría a estos extraños seres e intentaría comprender qué los llevó a quedarse en un lugar que debería haber sido su tumba. Llévennos a la órbita, ordenó, pero manténganse ocultos. Usen el sigilo. Sistemas. Quiero observar a estos seres sin que sepan que estamos aquí. Su nave se acercó al planeta. Su tecnología avanzada la hacía invisible a los sencillos sensores de abajo. A medida que se acercaban, Bestol pudo ver la colonia. Más claramente, estaba construida en un valle entre dos montañas, con granjas que se extendían en todas direcciones. Los edificios eran sencillos pero bien diseñados. Entre las estructuras crecían jardines, huras, y podía ver seres moviéndose por las calles. Cuanto más observaba, más confundido se sentía. Estos seres tenían niños jugando en parques que deberían haber sido demasiado peligrosos para entrar. Tenían escuelas funcionando en edificios que deberían haber sido evacuados. Tenían hospitales que trataban a pacientes con equipos que deberían haber dejado de funcionar hace meses. Comandante, Katara dijo en voz baja, he identificado la especie. Se hacen llamar humanos. Según nuestras bases de datos, provienen de un planeta llamado Tierra, muy lejos de aquí. Esta debe ser una de sus naves coloniales. Besville asintió, sin dejar de observar la imposible escena de abajo. Había oído hablar de humanos, pero nunca había conocido a ninguno. Se suponía que eran jóvenes, emocionales e ilógicos. Al observar su colonia, empezaba a comprender lo que eso significaba. Ninguna especie lógica intentaría sobrevivir en este lugar. Ninguna especie lógica desperdiciaría recursos en jardines y escuelas cuando deberían estar construyendo naves de escape. Ninguna especie lógica se quedaría cuando deberían irse. Pero, de alguna manera, estos humanos no solo sobrevivían. Estaban vivos. Y Bexel comenzaba a darse cuenta de que estaba viendo algo que su gente había olvidado hacía mucho tiempo. Algo que podría ser más poderoso que la lógica misma. Durante 3 días, el comandante Bexel observó la colonia humana desde la órbita. Lo que veía carecía de sentido para su mente lógica. Los humanos no solo sobrevivían en su colonia moribunda. Vivían como si nada pasara cada mañana. Los humanos se despertaban y se ponían a trabajar. Arreglaban máquinas rotas con piezas que no deberían funcionar. Cultivaban alimentos y tierra que no deberían producir nada. Cuidaban de enfermos con medicamentos que deberían haberse agotado hace mucho tiempo. Pero lo más extraño de todo era que parecían felices mientras lo hacían. Vestal había estudiado muchas especies a lo largo de su carrera. Sabía cómo se comportaban los seres cuando estaban en peligro. Tenían miedo. Hacían planes para escapar. Ahorraban recursos para emergencias. No perdían el tiempo en cosas que no eran importantes para la supervivencia. Pero estos humanos eran diferentes. Perdían el tiempo en muchas cosas. Se reunían en grupos para comer juntos cuando deberían haber estado trabajando. Jugaban con sus hijos cuando deberían haber estado construyendo naves de escape. Componían música y creaban arte cuando deberían haber estado ahorrando energía. La comandante Katara dijo eso mientras estudiaba los datos de sus sensores. Los humanos usan el 20% de la energía que les queda para administrar algo llamado escuela. Los niños se reúnen allí cada día para aprender cosas que no tienen nada que ver con la supervivencia. Bestul miró las imágenes en su pantalla. Pudo ver pequeños humanos sentados en una habitación escuchando a un adulto hablar. El adulto les mostraba imágenes de estrellas y planetas y les contaba historias sobre algo llamado Tierra. Los niños parecían emocionados y hacían muchas preguntas. ¿Por qué desperdician energía en esto?, preguntó Besville. Los niños deberían estar aprendiendo habilidades útiles. Deberían estar aprendiendo a reparar máquinas, cultivar alimentos o tratar heridas. Según nuestros sistemas de traducción, respondió Katara, el adulto les está enseñando su historia. Les está hablando del lugar de donde vienen. Les estaba enseñando a leer, escribir y pensar en ideas. Besville no lo entendía. Las ideas no los mantendrían vivos. La historia no arreglaría sus máquinas averiadas. Leer y escribir no haría crecer alimentos en tierra muerta. Sin embargo, los humanos dedicaban tiempo y energía valiosos a estas cosas inútiles. Centró su atención en otras partes de la colonia. En el centro médico, observó a un médico humano llamado Ben Carter atendiendo pacientes. El doctor Carter tenía muy pocos suministros, pero trabajaba como si tuviera todo lo necesario. Hablaba con sus pacientes,
Los hacía reír y se quedaba con ellos incluso cuando no podía hacer nada más para ayudarlos. El médico es ineficiente, observó Katara. Pasa demasiado tiempo con cada paciente. Podría tratar a más personas si trabajara más rápido. Pero Vexel notó algo más. Los pacientes que pasaban tiempo con el Dr. Carter parecían mejorar más rápido de lo debido. Sonreían más. Se quejaban menos. Se ayudaban mutuamente en lugar de solo pensar en sí mismos. Era como si la presencia del doctor los hiciera más fuertes. No solo más sanos. En la zona agrícola, Vexel observaba a un hombre llamado Ryan Walsh trabajando en los campos. La tierra estaba casi muerta, pero Ryan la trabajaba con cuidado, añadiendo agua y nutrientes y hablando con las plantas como si pudieran oírlo. Otros humanos lo ayudaban y cantaban canciones mientras trabajaban. El granjero está hablando con las plantas, dijo Katara, con la confusión reflejada en su voz. Las plantas no pueden oír ni entender el habla. Este comportamiento no sirve de nada. Sin embargo, las plantas en los campos de Ryan crecían mejor de lo debido. Los humanos que trabajaban con él parecían más felices y trabajaban más duro. Compartían comida con familias que tenían menos, aunque ellos mismos no tenían mucho. Lo más confuso ocurría cada noche. Los humanos se reunían en un gran edificio y hacían música juntos. Cantaban, tocaban instrumentos y bailaban. Contaban historias y reían chistes. Celebraban pequeñas victorias y recordaban a los caídos. Este es el comportamiento más derrochador de todos, dijo Katara mientras observaban la reunión vespertina. Están gastando energía y tiempo en actividades que no les ayudan a sobrevivir. Pero Vexel notó que, después de estas reuniones, los humanos trabajaban mejor al día siguiente. Resolvían problemas más rápido. Se ayudaban más mutuamente. Parecían tener más energía, no menos. Era como si la música, las historias y las risas los fortalecieran. Tras 7 días de observación, Bestol tomó una decisión. Necesitaba comprender mejor a estos humanos. Necesitaba hablar con ellos directamente. Ordenó a su nave que enviara un mensaje a la colonia. El mensaje era simple y directo, como todas las comunicaciones ceprianas. Decía que eran exploradores pacíficos que querían reunirse con los líderes de la colonia. La respuesta humana lo sorprendió. En lugar de miedo o sospecha, los humanos parecían entusiasmados. Les dieron la bienvenida a los alienígenas y los invitaron a visitar la colonia. Se ofrecieron a compartir su comida y a mostrarles su asentamiento. Nos están ofreciendo recursos que no pueden prescindir. Katar dijo, este comportamiento es ilógico. Pero Vestal empezaba a pensar que la lógica humana era diferente a la cepriana. Quizás tenían razones para su comportamiento que aún no entendía. Decidió visitar la colonia en persona. Seleccionó a un pequeño equipo para que lo acompañara, incluyendo a Katara y a otros 2 oficiales. Tomaron una lanzadera hacia la superficie del planeta. Aterrizaron en una zona plana fuera del asentamiento principal, donde el líder de la colonia los esperaba. Era un hombre alto, de cabello castaño y ojos cansados, pero sonrió al ver a los alienígenas. Se presentó como Jake Morrison, el administrador de la colonia. Bienvenidos a la colonia New Haven, dijo Jake con voz cálida y amigable. Es un honor conocerlos. Por favor, pasen. Les hemos preparado una comida. Mientras caminaban por la colonia, Vexel observó los daños de cerca. Muchos edificios tenían grietas en las paredes. Algunas máquinas chispeaban y emitían ruidos extraños. El aire olía a químicos y descomposición. Sin embargo, los humanos se movían por su asentamiento moribundo como si fuera un hermoso jardín. Los niños corrían a mirar a los alienígenas con curiosidad en lugar de miedo. Los adultos dejaban de trabajar para saludar y sonreír. Una anciana les ofreció flores que había cultivado en la tierra contaminada. Su colonia está en grave peligro, le dijo Vexel a Jake mientras caminaban. ¿Por qué no evacúan? ¿Por qué no dejan este lugar y buscan un lugar seguro donde vivir? Jake lo miró con esos ojos cansados pero decididos. Porque este es nuestro hogar, dijo simplemente. Lo construimos con nuestras propias manos. Tenemos amigos enterrados en esta tierra. Tenemos recuerdos en cada edificio. No podemos irnos así como así. Bestol no lo entendía. El hogar era solo un lugar. Los amigos eran solo otros seres. Los recuerdos eran solo patrones eléctricos en el cerebro. Ninguna de estas cosas valía la pena morir por ellas. Pero mientras observaba a los humanos en su día a día, riendo,
trabajando y cuidándose unos a otros en su imposible situación, empezó a sospechar que se le escapaba algo importante, algo que podría ser más valioso que la lógica misma. El comandante Bexel decidió que observar a los humanos no era suficiente. Necesitaba hablar con ellos directamente. Necesitaba entender por qué tomaban decisiones que a su mente lógica le parecían tan equivocadas. Así que le preguntó a Jake Morrison si podía entrevistar a algunos colonos. Jake aceptó encantado. Parecía orgulloso de su gente y quería compartir sus historias. Organizó que los extraterrestres se reunieran con diferentes humanos que realizaban distintos trabajos en la colonia. Bestol esperaba que estas entrevistas le ayudaran a comprender el comportamiento humano. La primera persona que entrevistó fue Sam Rodríguez, el trabajador de mantenimiento que mantenía en funcionamiento el reactor de fusión. Sam era un hombre bajo, con las manos manchadas de aceite y una sonrisa alegre. Trabajaba en la zona más peligrosa de la colonia, donde los niveles de radiación eran más altos y la maquinaria tenía más probabilidades de explotar. «Háblame de tu trabajo», dijo Bestol. Su traductor hacía que sus palabras sonaran monótonas y sin emoción. Sam rió, lo que confundió al alienígena. No había nada gracioso en su conversación. «Mientras yo mantenga las luces encendidas», dijo Sam. «El reactor debería haber muerto hace meses, pero sigo encontrando maneras de que funcione. A veces uso piezas de máquinas rotas. A veces reconstruyo cosas desde cero. A veces simplemente hablo con la máquina y le pido que siga funcionando un día más». «¿Hablas con las máquinas?», preguntó Katara desde donde estaba sentada tomando notas. «Claro», dijo Sam. «Sé que suena loco, pero a veces creo que escuchan. Este viejo reactor nos ha sido bueno. Merece algo de respeto». Bexel estudió sus notas. Según sus cálculos, el reactor debería haber fallado por completo hace 3 meses. Sam lo mantenía funcionando con repuestos y lo que él llamaba un poco de esperanza. «¿Qué es la esperanza?», preguntó Bestul. Sam lo miró con extrañeza. «La esperanza es creer que las cosas mejorarán. Incluso cuando se ven muy mal. La esperanza es trabajar duro, hoy porque crees que mañana podría ser mejor. La esperanza es lo que me mantiene en marcha cuando todo parece imposible». El sistema de traducción extraterrestre tuvo dificultades con este concepto. La esperanza no era lógica. La esperanza no se basaba en hechos ni cálculos. La esperanza era creer en algo que podría no ser cierto. Sin embargo, Sam parecía pensar que era importante. «¿Por qué no te vas de este lugar?», preguntó Bestul. «¿Por qué no buscas un lugar seguro donde vivir?». La sonrisa de Sam se desvaneció un poco. «Porque este es nuestro hogar. Lo construimos juntos. Tenemos amigos aquí. Tenemos recuerdos aquí. No puedes simplemente alejarte de eso». La siguiente persona que Bexel entrevistó fue Kate Williams, una enfermera que trabajaba en el centro médico. Kate era una mujer de cabello canoso y mirada amable que había cuidado de enfermos durante 30 años. «Háblame del muro conmemorativo». Bexel, triste, había visto este muro durante su recorrido por la colonia. Tenía fotos y nombres de personas que habían fallecido desde que comenzó la crisis. Los ojos de Kate se entristecieron, pero también se llenaron de orgullo. «Recordamos a todos los que ya no pueden estar con nosotros. Contamos historias sobre ellos. Celebramos las cosas buenas que hicieron. Nos aseguramos de que sus hijos sepan lo valientes que fueron sus padres, pero están muertos». Bexel dijo que no pueden beneficiarse de ser recordados. Kate lo miró con sorpresa. «No los recordamos para su propio beneficio. Los recordamos durante horas. Son parte de quienes somos. Ayudaron a construir este lugar. Nos amaron y nosotros los amamos. Eso no termina solo porque se hayan ido». «¿Qué es el amor?», preguntó Besville. Kate guardó silencio un largo momento. «El amor es preocuparse por alguien más que por uno mismo. El amor es estar dispuesto a sacrificarse por otra persona. El amor es lo que nos hace humanos». Una vez más, el sistema de traducción tuvo problemas. El amor no era lógico. El amor hacía que la gente hiciera cosas que no le convenían. El amor hacía que la gente corriera riesgos que no debía. Sin embargo, Kate parecía pensar que era lo más importante del mundo. La entrevista más confusa fue con Emma Collins, una niña de 9 años que asistía a la escuela colonial. Emma había nacido en la nave colonial y nunca había visto la Tierra, pero hablaba de ella como si fuera el lugar más hermoso del universo. «Dibujé la Tierra», dijo Emma,
mostrándole a Bexel un colorido dibujo de un planeta azul y verde. Mi maestra me habló de los océanos, los bosques y los animales. Algún día quiero ir allí. Nunca has visto este lugar, dijo Bexel. ¿Cómo puedes extrañar algo que nunca has tenido? Emma lo miró con la expresión seria que a veces ponen los niños cuando piensan en cosas importantes. Que nunca haya estado allí no significa que no sea importante para mí. La Tierra es de donde vino mi familia. Es de donde venimos todos los humanos. Es parte de mí. Pero es solo un planeta. Bexel dijo que es solo roca, agua y aire. Emma negó con la cabeza. No, es mucho más que eso. Es nuestro hogar. Es donde pertenecemos. Es donde comenzó nuestra historia. Lo mantengo vivo en mi corazón para que algún día podamos regresar. Bexil no entendía cómo alguien podía mantener vivo un planeta en su corazón. Los corazones eran solo órganos que bombeaban sangre. No podían almacenar planetas, historias ni recuerdos. Sin embargo, Emma parecía creer que era posible. La última persona que entrevistó fue la doctora Nia Foster, la psicóloga de la colonia. Ella intentó explicarle el comportamiento humano, pero sus palabras tenían aún menos sentido que las de los demás. Los humanos no somos seres puramente lógicos, dijo la doctora Foster. Tomamos decisiones basadas en emociones, sentimientos y cosas que no se pueden medir ni calcular. Valoramos cosas como la amistad, la belleza y el significado más que la seguridad o la eficiencia. Esto es ineficiente, dijo Bexel. Esto lleva a malas decisiones y a un sufrimiento innecesario. Quizás el doctor Foster dijo, pero también conduce al arte, a la música, al amor y a la esperanza. Conduce a personas como Sam, que mantienen en funcionamiento máquinas imposibles. Conduce a personas como Kate, que recuerdan a los muertos con honor. Conduce a personas como Emma, que sueñan con lugares que nunca han visto. Estas cosas no tienen ningún valor práctico, dijo Bexel. El doctor Foster sonrió. Tienen el mayor valor práctico de todos. Son lo que hace que valga la pena vivir. Son lo que nos hace estar dispuestos a luchar por algo mejor, incluso cuando las probabilidades están en nuestra contra. Esa noche, Bestol se sentó en su nave revisando sus notas. Había hablado con docenas de humanos, pero los entendía menos ahora que cuando empezó. Cada respuesta que le daban le generaba más preguntas. Cada explicación que ofrecían hacía que su comportamiento pareciera más imposible. Los humanos hablaban de esperanza, amor, hogar y sueños como si fueran cosas reales e importantes. Pero Bexel no podía medir la esperanza, ni calcular el amor, ni mapear un hogar que solo existía en la memoria. Los objetos no encajaban en su comprensión lógica del universo. Sin embargo, de alguna manera, estas cosas imposibles mantenían a los humanos con vida en un lugar donde deberían haber muerto. De alguna manera, estos conceptos sin sentido les daban la fuerza para sobrevivir contra viento y marea. Bestol comenzaba a comprender que había algo en los humanos que iba más allá de la lógica y el cálculo. Algo que su gente había perdido hacía mucho tiempo en su búsqueda de la eficiencia y la razón. Algo que podría ser más poderoso que toda la tecnología de la galaxia, pero aún no entendía qué era. El comandante Bestol estaba revisando sus notas cuando sonó la alarma. El sonido era fuerte y urgente, cortando el tranquilo aire vespertino de la colonia New Haven. Miró por la ventana de las habitaciones de invitados que Jake Morrison le había dado y vio a los humanos corriendo hacia la central eléctrica. «Emergencia en el reactor», dijo Katara, apareciendo en su puerta con su equipo de escaneo. «El núcleo de fusión se está volviendo inestable. Según nuestras lecturas, se romperá en menos de 20 minutos». Bestul y su equipo se apresuraron a llegar a la central eléctrica. El edificio estaba lleno de humanos trabajando frenéticamente en los paneles de control y revisando los sistemas. El aire olía a metal quemado y ozono. Las luces de advertencia parpadeaban rojas por todas partes. En el centro del caos se encontraba Luke Parker, el ingeniero del reactor. Era un hombre alto, de cabello canoso y manos firmes. Bexil lo había conocido brevemente durante las entrevistas, pero Luke había permanecido callado y concentrado en su trabajo. Ahora era la persona más importante de la colonia. «El campo de contención está fallando», le dijo Luke a Amy Rodríguez, la ingeniera jefe. «Puedo arreglarlo, pero alguien tiene que entrar en la cámara del núcleo y reiniciar los estabilizadores magnéticos manualmente». Amy miró las lecturas en su pantalla. «Los niveles de radiación ahí dentro matarán a cualquiera que entre». «Lo sé», dijo Luke con calma. «Pero si no arreglamos esto,
El reactor explotará y matará a todos en la colonia. Besville observó cómo los humanos que rodeaban a Luke dejaban de trabajar y lo miraban fijamente. Todos comprendían lo que decía. Se ofrecía a morir para salvarlos. Tiene que haber otra manera, dijo Amy con voz temblorosa. Luke le puso la mano en el hombro. No la hay. Tú lo sabes. Yo lo sé. Todos lo sabemos. Le sonrió. Está bien. Para esto entreno. Para esto estoy aquí. El comandante alienígena sintió algo extraño en el pecho. Era una emoción que no había sentido en muchos años. Era algo parecido al miedo, pero diferente. Era miedo por alguien más. En lugar de por sí mismo, iré, dijo Luke. Pero necesito que me prometas algo. Mantén la luz encendida. Mantén este lugar vivo. Mantén a nuestra gente a salvo. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña moneda de metal. Era vieja, estaba rayada y no tenía ningún valor, pero la puso en la mano de Amy como si fuera de oro. Esta era de mi padre, dijo Luke. La llevó consigo durante 3 guerras. Dijo que le trajo suerte. Quiero que la tengas ahora. Amy empezó a llorar. Luke, no tienes que hacer esto. Sí, tengo que hacerlo, dijo Luke. ¿Y sabes por qué? Porque vale la pena salvar a esta gente. Porque vale la pena salvar este lugar, porque lo que hemos construido aquí es más grande que cualquier persona. Beslo observó a Luke caminar hacia la cámara del núcleo. El humano se movía con serenidad, como si fuera a trabajar un día normal en lugar de caminar hacia su muerte. Otros humanos le tocaron el brazo o le estrecharon la mano al pasar. Algunos le dieron las gracias. Otros simplemente lo miraron con respeto y tristeza. Dot. Luke abrió la puerta de la cámara del núcleo y entró. A través del grueso cristal, Bestol pudo verlo trabajando en los controles. Los niveles de radiación eran tan altos que los sensores alienígenas apenas funcionaban. Ningún ser debería poder sobrevivir en ese entorno, pero Luke siguió trabajando. Durante 10 minutos, se movió de un panel a otro, con las manos firmes a pesar de la energía letal que lo rodeaba. Lentamente, las luces de advertencia cambiaron de rojo a amarillo y luego a verde. La alarma se detuvo. El reactor se estabilizó. Dot. Luke los había salvado a todos. Pero cuando intentó regresar a la puerta, se desplomó. La radiación había hecho su trabajo. Amy y los demás humanos solo pudieron observar a través de la ventana cómo moría antes de perder el conocimiento. Luke los miró una última vez. Levantó la mano y sonrió. Luego cerró los ojos y se quedó quieto. El funeral se celebró 2 días después. Los 8000 humanos de la colonia acudieron a honrar a Luke Parker. Llenaron la plaza principal y desbordaron las calles. Llevaron flores, fotos e historias sobre lo que Luke había significado para ellos. Bestol se quedó atrás de la multitud, intentando comprender lo que veía. Un humano había muerto para salvar a los demás. Era lógico. Tenía sentido. Pero lo que sucedió después no tenía ningún sentido. En lugar de debilitarse por la muerte de Luke, los humanos parecían más fuertes. Trabajaron más duro. Se ayudaron más entre sí. Hablaron del sacrificio de Luke con orgullo, no solo tristeza. Dijeron que su muerte les había inspirado a seguir adelante. Esto es imposible, le susurró Kataro a Bestol. Nuestros modelos de comportamiento predicen que la pérdida de un individuo clave debería debilitar al grupo. Pero estos humanos están respondiendo de forma opuesta. Bestol pensaba lo mismo. Según todo lo que sabía sobre las especies inteligentes, la muerte de Luke debería haber hecho a los humanos más temerosos, más egoístas, más propensos a rendirse. En cambio, los había hecho más decididos a sobrevivir. Después de la ceremonia, la joven Emma Collins se acercó a él. Sostenía su dibujo de la Tierra, el que le había mostrado durante la entrevista. «Quiero que tengas esto», dijo, ofreciéndole el dibujo. «¿Por qué?», preguntó Bexel. Dot. Emma lo miró con esos ojos serios. «Porque intentas comprendernos. Este dibujo muestra de dónde venimos. Muestra lo que llevamos en nuestros corazones. Muestra por qué no nos rendimos». Bexel tomó el dibujo y lo estudió. Mostraba un planeta azul y verde con nubes blancas y continentes brillantes. Emma lo había dibujado con cuidado y amor, aunque nunca había visto la Tierra real. «Todavía no lo entiendo», dijo. Dot. Emma sonrió. «No tienes que entender con la mente. Tienes que entender con el corazón». Luke comprendió. Sabía que algunas cosas son más importantes que mantenerse con vida.
Sabía que el amor es más fuerte que el miedo. Sabía que lo que damos a los demás es lo que nos hace reales. En ese momento, algo cambió en Vestal. Miró el dibujo en sus manos y sintió algo que no había sentido en décadas. No era lógica, ni cálculo, ni análisis. Era algo más profundo y poderoso. Dot. Era la sensación de que algunas cosas importaban más que la eficiencia. Algunas cosas valían la pena morir por ellas. Algunas cosas valían la pena vivir. Algunas cosas no se podían medir ni calcular. Pero eran más reales que cualquier otra cosa en el universo. Los humanos no habían sobrevivido porque fueran lógicos. Habían sobrevivido porque estaban dispuestos a sacrificarse los unos por los otros. Habían sobrevivido porque encontraban sentido en situaciones imposibles. Habían sobrevivido porque llevaban amor, esperanza y sueños en sus corazones. Incluso cuando sus mentes les decían que esas cosas eran inútiles, Vexel finalmente comprendió que hacía especiales a los humanos. No era su tecnología, ni su fuerza, ni su inteligencia. Era su capacidad de encontrar un propósito más allá de sí mismos. Era su capacidad de crear sentido en el sufrimiento y esperanza en la desesperación. Era algo que su propia gente había perdido hacía mucho tiempo en su búsqueda de la lógica perfecta. Algo que no se podía programar, ni calcular, ni fabricar. Algo que solo se podía sentir, compartir y transmitir de generación en generación. Algo que marcaba la diferencia entre existir y estar realmente vivo. El comandante Vexel estaba en la sala de control de su nave, contemplando el dibujo de la Tierra que Emma había hecho. Habían pasado 3 semanas desde el funeral de Luke Parker, y el comandante alienígena se enfrentaba a la decisión más difícil de su carrera. Tenía el poder de salvar a estos humanos por completo, pero comenzaba a comprender que hacerlo podría destruir precisamente aquello que los hacía dignos de ser salvados. Su tripulación esperaba órdenes. Contaban con tecnología suficiente para solucionar todos los problemas de la colonia. Podrían reparar los edificios dañados, proporcionar energía ilimitada, curar todas las enfermedades y transportar a los humanos a un mundo seguro. Sería simple, lógico y eficiente. Pero Bestol había aprendido que los humanos no eran simples, lógicos ni eficientes. Eran algo mucho más complejo y valioso. Comandante, Katara dijo, rompiendo el silencio. Los humanos esperan. Tú debías ayudarlos. Nos han mostrado su amabilidad y compartido sus recursos. Tenemos el deber de ayudarlos. Vexel asintió. Tenía razón. Los humanos los recibieron con los brazos abiertos y no pidieron nada a cambio. Merecían ayuda. Pero ¿qué tipo de ayuda realmente les serviría? Si les damos todo lo que necesitan, dijo Vexel lentamente. ¿Qué les sucederá? Katar parecía confundido. Estarán a salvo. Sobrevivirán. Prosperarán. ¿Pero seguirán siendo humanos?, preguntó Bestul. ¿Seguirán teniendo eso que los hace especiales? Pensó en lo que había aprendido durante su tiempo en la colonia. Los humanos no eran especiales porque estuvieran cómodos o seguros. Eran especiales porque encontraban sentido en la lucha. Eran especiales porque elegían ayudarse mutuamente cuando ayudar era difícil. Eran especiales porque creaban esperanza en la desesperación y amor en la pérdida. Dot. Si les diera todo lo que necesitaban, ¿tendrían motivos para la esperanza? ¿Seguirían teniendo que sacrificarse el uno por el otro? ¿Seguirían encontrando maneras de encontrar sentido en el sufrimiento? He tomado mi decisión, dijo Vexel finalmente. Los ayudaremos, pero no de la forma que esperan. Llamó a Jake Morrison y le pidió que fuera a la nave. El administrador de la colonia llegó en menos de 1 hora, con aspecto cansado, pero Peffel había estado trabajando sin descanso desde la muerte de Luke, intentando mantener la colonia en funcionamiento. Queremos ayudar a tu gente, dijo Vexel cuando Jake llegó al puente. Pero no resolveremos todos tus problemas. Jake pareció sorprendido. ¿Qué quieres decir? Te daremos un comunicador cuántico para que puedas contactar con tu mundo natal, explicó Besville. Te proporcionaremos suministros médicos para tratar a tus enfermos. Te daremos algunas piezas de repuesto para tus sistemas más críticos. Pero no reconstruiremos tu colonia. No te transportaremos a un lugar seguro. No haremos que tu lucha termine. ¿Por qué no?, preguntó Jake. Tienes la tecnología para arreglarlo todo. Bestol guardó silencio un momento, pensando en cómo explicar algo que le había llevado semanas comprender. Porque tu lucha no es un problema que haya que resolver. Es la fuente de tu fuerza. Es lo que te hace humano. Jake lo miró fijamente.
¿Quieres que sigamos sufriendo? Quiero que sigas siendo quien eres. Vexel dijo, quiero que sigan encontrando maneras de ayudarse mutuamente. Quiero que sigan creando esperanza cuando la esperanza parezca imposible. Quiero que sigan sacrificándose por algo más grande que ustedes mismos. Le entregó a Jake el comunicador cuántico. Era un pequeño dispositivo que permitiría a la colonia enviar mensajes a la Tierra instantáneamente a través de las vastas distancias del espacio. Esto les permitirá hablar con su gente, dijo Vexel. Sabrán que están vivos. Sabrán que necesitan ayuda. Pero también sabrán que son lo suficientemente fuertes para sobrevivir hasta que llegue esa ayuda. Jake sostuvo el comunicador en sus manos como si fuera de oro. Esto lo cambia todo. Podemos decirle a la Tierra dónde estamos. Podemos pedir suministros y equipo. Podemos contarle sobre Luke y sobre todos los que hemos perdido, y ellos enviarán ayuda, dijo Besville. Pero llevará tiempo. Aún tendrán que luchar. Aún tendrán que encontrar maneras de sobrevivir. Aún tendrán que ser humanos. Durante los siguientes 3 días, Vexel y su tripulación brindaron la ayuda prometida. Proporcionaron a la colonia suficientes suministros médicos para 6 meses. Suministraron repuestos para los sistemas más críticos. Compartieron conocimientos que ayudarían a los humanos a producir mejores cosechas y reparar sus edificios dañados. Pero no les dieron todo. No les hicieron la vida fácil. Dejaron a los humanos con desafíos que enfrentar y problemas que resolver. En la mañana de su partida, toda la colonia se reunió para despedirse. Los humanos habían preparado regalos para sus visitantes alienígenas. Les regalaron arte, música e historias. Les dieron muestras de comida que habían cultivado en su imposible suelo. Les dieron fotos de sus familias y grabaciones de sus voces. Emma Collins corrió hacia Vexel mientras éste subía a su lanzadera. Le puso algo en la mano. Era una pequeña piedra que había pintado con colores brillantes. Esto es de New Haven, dijo, así que nos recordarás. Vextol contempló la piedra pintada. Era inútil desde cualquier punto de vista lógico. Pero de alguna manera, se sentía más valioso que toda la tecnología de su nave. Lo recordaré, prometió. Mientras la flota cepriana se preparaba para partir, Jake Morrison activó el comunicador cuántico. El primer mensaje salió para la Tierra, con noticias de la supervivencia de la colonia y su necesidad de ayuda. Pero también traía algo más. Traía la historia del sacrificio de Luke Parker. Traía la historia de humanos que se negaron a rendirse. Traía la historia de un pueblo que encontró fuerza en el amor, la esperanza y la desesperación. El mensaje llegó a la Tierra en cuestión de horas. En cuestión de días, se lanzaron naves de rescate. En cuestión de meses, la colonia New Haven recibiría los suministros y refuerzos que necesitaban. Pero para entonces, ya no necesitarían ser rescatados. Se habrían salvado solos. Vexel vio cómo el planeta se empequeñecía a medida que su nave se alejaba. Era diferente ahora que cuando llegó. Llevaba la piedra pintada de Emma en el bolsillo y su dibujo de la Tierra en sus aposentos. Llevaba consigo el recuerdo del sacrificio de Luke Parker y el canto de los humanos ante la muerte. Pero, sobre todo, cargaba con preguntas. Preguntas sobre lo que su propia gente había perdido en su búsqueda de la lógica perfecta. Preguntas sobre si la eficiencia era realmente más importante que el sentido. Preguntas sobre si podría haber otra forma de vivir. Cuando la flota regresó al mundo natal de Ceprian, Best presentó su informe al Alto Consejo. Les habló de la colonia humana y su imposible supervivencia. Les habló de la esperanza, el amor y el sacrificio. Les habló de lo que hacía especiales a los humanos. El Consejo escuchó con interés. Les fascinaba la capacidad de los humanos para encontrar sentido al sufrimiento. Les intrigaba el concepto de sacrificio por los demás. Les desconcertaba la idea de que algunas cosas pudieran ser más importantes que la supervivencia. Deberíamos estudiar esto más a fondo. El Consejo decidió que debíamos aprender más sobre estos humanos y sus extrañas costumbres. Pero Vexel sabía que el estudio no sería suficiente. Comprender. Los humanos requerían más que un simple análisis. Requerían algo que su gente había olvidado cómo hacer. Requerían sentir con el corazón en lugar de pensar con la mente. Años después, cuando las naves de rescate finalmente llegaron a la colonia de New Haven, encontraron un asentamiento próspero. Los humanos no solo habían sobrevivido, se habían fortalecido. Habían construido nuevos edificios y ampliado sus granjas. Habían dado la bienvenida a nuevos colonos y compartido su historia con la galaxia.
Pero lo más importante, habían seguido siendo humanos. Seguían reuniéndose cada noche para cantar y contar historias. Seguían recordando a sus muertos con honor. Seguían sacrificándose los unos por los otros, sin que nadie se lo pidiera. Seguían encontrando esperanza en situaciones imposibles y amor ante la pérdida. La historia de la colonia de New Haven se extendió por todo el espacio humano. Se convirtió en un símbolo de resiliencia y determinación humanas. Inspiró a otras colonias a afrontar sus propios desafíos con valentía y esperanza. Y en un lugar lejano de la galaxia, el pueblo zapriano comenzó a cambiar. Empezaron a preguntarse sobre el significado y el propósito. Empezaron a crear arte y música. Empezaron a valorar cosas inmensurables. Empezaron a recordar lo que significaba estar vivo en lugar de simplemente existir. Emma Collins creció y se convirtió en maestra, al igual que Lisa Park. Enseñó a los niños sobre la Tierra, la esperanza y la importancia de nunca rendirse. Mantenía su piedra pintada en su escritorio, un recordatorio de los extraterrestres que habían elegido preservar la mayor fortaleza de la humanidad, la capacidad de encontrar luz en la oscuridad. Amor, pérdida y esperanza ante adversidades imposibles.